tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Aprende en 5. El día de hoy hablaremos sobre las castas y las clases sociales en la Nueva España. Tras la conquista de la ciudad de México Tenochtitlan en el año de 1521 a manos de Hernán Cortés y los españoles, comenzaría una nueva época en la historia de nuestro país. Acabaría la época prehispánica y comenzaría la época colonial, la época donde los españoles dominarían nuestras tierras. Durante aproximadamente 300 años, los españoles cambiarían nuestra cultura, tradiciones, costumbres, vestimenta, gastronomía, entre otras cosas. Y además de todo esto, también habría un gran cambio racial. Comenzaría una nueva raza proveniente de la mezcla de indígenas, españoles e incluso africanos y asiáticos que llegarían como esclavos a manos de los españoles. Empecemos por definir qué es una casta. Podemos llamar que una casta es una serie de linajes o ascendencias de un determinado grupo social, que normalmente pertenecen a un grupo de personas. Estas personas suelen compartir rasgos fenotípicos, es decir, pueden compartir el mismo color de piel, el mismo estilo de cabello o la estatura. Además, también comparten la religión, rasgos culturales o históricos. Pero, ¿cuáles eran las castas en la Nueva España? Desde el periodo de la conquista, en el año de 1521, comenzaría una serie de mezclas raciales, desde la criolla, que fue la más importante y la que la mayoría de los mexicanos provenimos de ella, hasta encontrar distintas mezclas raciales. Se cree que pudo haber existido más de 20 razas diferentes, algunas originadas incluso de población africana y asiática que llegarían como esclavos al continente. Las castas fueron el resultado de las mezclas raciales que en la Nueva España se dieron con el pasar del tiempo. De esto surge una clasificación que daba a distintas mezclas raciales. Los españoles, los indígenas y africanos serían los principales que encontraríamos por todo el continente, que aunque no se encuentra con un registro totalmente exacto, por medio de algunos escritos hechos por españoles o pinturas y obras de arte hechas por pintores españoles, se tiene registro de algunas de esas razas. Algunas de las castas de la Nueva España que más sobresalieron fueron la mezcla del español con el indio, el cual daba como resultado el mestizo, el cual era el que más abundaba en la Nueva España. Además de esa mezcla racial, también estaba el mestizo con el español, que daba la raza castiza. Otra era la castiza con la española, el cual daba como resultado un español. Y así como este ejemplo, podemos ver en la tabla que está en pantalla distintas mezclas raciales. Además de las castas que ya se acaban de mencionar, también existieron las distintas clases sociales o niveles en la Nueva España. Las principales clases sociales del virreinato tuvieron en algunos casos extremos diferencias en cuanto a posibilidades de montar empresas, obtener altos puestos en el gobierno, desempeñar oficios y profesiones. Esto quiere decir que había puestos exclusivos para españoles, para indios, para esclavos. Algunas de las clasificaciones más importantes que había en la Nueva España son las siguientes. Los españoles peninsulares, es decir, un español nacido en Europa. Ellos podían ocupar puestos en el gobierno, los altos cargos eclesiásticos, es decir, en la iglesia, y los dueños de negocios exclusivos eran solamente para ellos. La explotación minera y las mejores tierras de cultivo eran para los españoles peninsulares. En cambio, venían los criollos. Estos fueron hijos de españoles nacidos en América, y muy a pesar de ser hijos de peninsulares, y aunque tuvieran la facilidad para el comercio y la educación, los altos cargos de gobierno fueron excluidos. Estos eran exclusivamente para los españoles. Vienen los indígenas. A los pueblos autóctonos de la Nueva España tras la conquista se les permitió conservar sus costumbres, su organización y sus actividades económicas principales. Pero a nivel de la Nueva España se encontraban en las partes más bajas de las clases sociales. Si pudiéramos acomodarnos en una figura geométrica, esta pirámide nos ayudaría muchísimo. En la cima se encuentran los españoles, es decir, los colonizadores.
En el segundo nivel venían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España. En la tercera parte vendrían las castas, todas las mezclas raciales que existieron en la Nueva España, como mestizos, mulatos o zambos. En el cuarto y en el quinto nivel vienen los indígenas, quienes eran la servidumbre doméstica, que eran despojados de sus tierras, y los negros, que tenían prohibido reunirse en grupo, montar a caballo y salir a la noche. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.